Hola, buen día. Mi nombre es Mario Oscar Agustín Maitini. Soy docente de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y a continuación voy a desarrollar el tema titulado Irrigación arterial, venosa y linfáticos del miembro superior. Trayectos y relaciones. La presentación va a tener dos partes. En la primera voy a usar imágenes extraídas del libro Anatomía Humana, tomo 1 del Sobota. Y en la segunda, imágenes de fotos de preparados cadavéricos pertenecientes a nuestra cátedra. La irrigación arterial y venosa se diferencia en superficial y profunda. La irrigación superficial es la que está por sobre encima, preaponeurótica, y la irrigación profunda por debajo de dicha aponeurosis. Irrigación superficial hay solamente venosa. Irrigación profunda hay arterial y venosa. Y es una arteria con dos venas satélites. Por ende, la descripción profunda compete tanto a arterial como venoso, a excepción de la superficial, que es meramente competencia de lo venoso. La irrigación del miembro superior comienza en la arteria subclavia. Esta arteria tiene dos orígenes distintos. En el lado derecho, en el tronco bracocefálico, y en el lado izquierdo, directamente del callado de la aorta. Esto lo podemos ver en la imagen de la izquierda, donde estamos viendo un preparado donde se conservan las primeras costillas, columna vertebral y huesos esfenoides con apófisis mastoides vista desde la cara anterior. Se sacó, se hizo la ablación de todo lo que son los órganos, las vísceras, y estamos viendo los músculos bien profundos. Podemos ver en la parte central el callado de la aorta que está dando hacia nuestra izquierda, lo que es la derecha del preparado, el tronco bracocefálico, y hacia nuestra derecha, que es la izquierda, primero la carótida primitiva y después la subclavia. Y fíjense en el detalle que a la izquierda nuestra, lo que es la derecha del callado de la aorta, está formándose la vena cava por los confluentes yúgulos subclavios. Después, si seguimos el recorrido de la subclavia, podemos ver cómo hace esa concavidad para ir a alojarse por detrás del músculo escaleno para separarse de anterior de la vena subclavia. Detalle. La arteria subclavia en esta región va a dar ramas de relevancia, no principalmente para el miembro superior, sino la vertebral para el cráneo, la tiroidea inferior para lo que es la glándula tiroides, y también da la mamaria interna que se va a ir a anastomosar con la epigástrica, que es rama de la ilíaca interna, por detrás de la cara posterior del recto, dentro de la vaina de los rectos. La subclavia, una vez que ingresa al hueco axilar, cambia su nombre, y dentro del hueco axilar la arteria va a estar junto con el plexo braquial, la vena axilar y los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos que después, por último, en la última imagen de esta presentación, vamos a ver que este territorio va a drenar miembro superior y lo que es la parte de mamas a estos ganglios con la relevancia que tiene para lo que son el seguimiento de las metástasis fuera de la glándula de los tumores de mama. Dentro del hueco axilar, la arteria va a ir a irrigar toda lo que es la parte muscular, de los músculos de la región anterior y posterior y de los bordes de la escápula. En la imagen de la derecha, en la parte superior, estamos viendo una vista desde la parte posterior, porque vemos la espina del omóplato. Entonces tenemos una parte supraescapular y una parte infraescapular, y podemos ver cómo está dando la arteria supraescapular y también cómo está viniendo por el hueco, por el cuadrilátero de Belpo, la circunfleja. Estas serían las dos arterias de relevancia o que tienen alguna impronta, la que pasa por la escotadura y la que rodea el cuello del húmero, en su rica red anastomótica que se forma, para ir a tener por lo menos una relación de las ramas importantes de la región, excepto las otras que tienen no menos relevancia, pero que sí están destinadas a lo que es el componente muscular. En la imagen inferior se puede ver al subescapular, se puede ver cómo se cortó la arteria axilar y cómo está rodeando a esta arteria la V que forma el plexo braquial para ir a formar el nervio mediano, que va a acompañar a la arteria humeral para ir a formar el paquete vasculonervioso del brazo. En la siguiente imagen estamos ya en el brazo, a partir de lo que es el borde inferior del pectoral mayor, la arteria axilar cambia humeral, se va a dividir en dos, una humeral superficial y una profunda. En la imagen de la izquierda nuestra estamos viendo cómo la humeral va a seguir todo el borde interno del bíceps junto con el nervio mediano y sus dos venas satélites para formar el paquete vasculonervioso del brazo. Y vamos a tener como punto de reparo para ir a tomar el pulso
de la arteria humeral el borde, interno de dicho músculo, que se puede ahí apreciar muy claramente. Después, la arteria humeral va a dar una rama que es la humeral profunda, que es la imagen de la derecha, donde va, junto con el nervio radial, recorrer todo lo que es el mal llamado canal de torsión por la cara posterior del húmero. Una vez que la arteria humeral superficial, en todo su recorrido por el borde interno, llega a lo que es el pliegue del codo, se va a dividir en dos ramas. Una rama que va a ir a irrigar todo lo que es el territorio radial y otra rama que va a irrigar todo lo que es el territorio cubital, formando ambas, la arteria cubital y la arteria radial. Que a su vez, la arteria cubital va a dar la rama interósea, que serían las tres ramas más importantes después de la bifurcación de la humeral en lo que es el pliegue del codo. En la imagen de la izquierda estamos viendo un antebrazo derecho, podemos ver hacia nuestra izquierda la parte externa y hacia nuestra derecha la parte interna. La parte externa, acuérdense del supinador largo braquirradial, junto con el palmar mayor que va a estar formando el canal del pulso. Y ahí podemos ver a la arteria humeral, a la arteria radial, yéndose en busca de encontrar la tabaquera anatómica para irse a posterior. Y del lado interno, o nuestra derecha, vemos la cubital como emerge del músculo cubital anterior para pasar por el canal de Bouchon junto con el nervio cubital y entrar a lo que es la palma de la mano. Entonces, tanto arteria radial como arteria cubital no entran por el túnel carpiano y lo hace una por el canal de Bouchon y la otra perforando el primer espacio intermuscular desde posterior hacia anterior. En la imagen de la derecha se hizo la resección de algunos grupos musculares para poder ver el recorrido de la cubital, del mismo modo que en la otra imagen, también de la derecha, para poder ver cómo todo el grupo muscular de la región anterior y posterolateral, en su primer tercio proximal y en el tercio medial, la tapan casi completamente a estas arterias, dejándolas en evidencia en el tercio distal donde aparecen los tendones, quedando como relevancia el canal del pulso entre el palmar mayor y el supinador largo. Si entramos ahora a la palma de la mano, tanto desde la radial por la parte de la cara dorsal como con la cubital por la cara palmar, se van a ir a anastomosar, a formar arcos palmares. La cubital con la radiopalmar y la radial con la cúbito-palmar para garantizar la necesidad del exceso de irrigación que necesitan las extremidades distales de la punta de los dedos. En la imagen de la izquierda vemos la formación de los arcos palmares, superficial y profundo, y en la imagen de la derecha, cómo la arteria radial perfora el primer espacio interóseo para ir a anastomosarse y a su vez se asegura la irrigación del dorso de la mano, formando también un arco dorsal. Y en la imagen de abajo, de la derecha, vemos desde una perspectiva cómo están entrando los elementos o a través del túnel carpiano, que es la parte más medial inferior, o por fuera del mismo, que son las arterias cubital y radial, que no entran, no participan junto con los flexores profundos y superficiales, más el nervio mediano, del contenido del túnel carpiano. Ahora tenemos que retornar al corazón y lo hacemos a través del retorno venoso. Y recuerden que lo que les dije en la presentación, tenemos un retorno venoso superficial y uno profundo. El superficial es el que va a garantizar el retorno venoso de la piel. El profundo es el que va a tener como dos venas satélites de las arterias. Es decir, que todo lo que describí de las arterias se corresponden con la irrigación venosa profunda. La que tiene la excepción es la irrigación venosa superficial. Entonces estamos viendo una imagen a la izquierda de lo que es el dorso de la palma de la mano, cómo se van formando los colectores de los dedos, del dorso, para ir a formar dos venas, por lo general típicas, que simularían el recorrido de la que es la parte arterial de la radial y de la cubital, a grandes rasgos. Van a traer todo el recorrido venoso de lo que es dorso, de lo que es la parte de la palma, para confluir en formar una pseudo M a la altura del pliegue del codo, que es donde se va a poder encontrar
a la hora de poder colocar una sonda o extraer sangre venosa por el carácter superficial. Es decir, que si nosotros comprimimos por encima del pie del codo para evitar que la sangre retorne, eso va a hacer que se expandan las venas, que se evidencien y que se puedan pinchar. Entonces es una vía de acceso tanto para extraer como para meter. De esa M se van a formar dos venas que son relevantes, que son la basílica y la cefálica. La cefálica va a ser externa, va a continuar su ascenso hasta el espacio deltopectoral para después ir a desaguar a la subclavia. Y la basílica va a perforar lo que es la parte interna del bíceps, del borde interno del bíceps, para irse a profundo, anastomosarse con las que son satélites del humeral para ir a formar la axilar. Y de ese modo recorrer el último tramo de lo que es el recorrido de la vena en el brazo por la parte profunda, como así también por la parte superficial el recorrido de la cefálica. Y fíjense que en la imagen de la izquierda se puede ver cómo la basílica perfora a la aponeurosis y se hace profunda, y cómo la cefálica sigue el espacio deltopectoral para ir a desaguar a la subclavia. Y por último, tenemos que volver donde empezamos, en la subclavia. Y la subclavia habíamos dicho que la vena se diferenciaba de la arteria por el músculo escaleno, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, que era la primera imagen que vimos cuando empezábamos el recorrido. De ahí confluente yúgulo subclavio, vena cava, aurícula derecha, desembocadura. Ahora vamos a terminar la presentación con los preparados cadavéricos. Acá estamos viendo la clavícula, hacia arriba la cabeza, hacia abajo las patas, y de esa manera hacia la parte superior tenemos la parte medial, hacia nuestra izquierda la cabeza, hacia nuestra derecha las patas, y hacia abajo el miembro superior. Entonces estamos viendo hacia arriba de la imagen al músculo esternocleidomastoideo, y por debajo de su borde más externo a los elementos que están dentro de este triángulo delimitado por la clavícula, el esternocleidomastoideo y este repliegue de piel. A nosotros lo que nos interesa, que principalmente podemos ver acá, es la desembocadura de la vena cefálica en el espacio deltopectoral. Después los otros elementos que vamos a ver por encima de la clavícula se corresponden a lo que es la irrigación del cuello, a lo que son los músculos infraioideos, a lo que es el plexo cervical profundo. Todos estos elementos serán tema de otros videos. Después acá podemos ver en la imagen de la izquierda una proyección de dónde viene la arteria subclavia, cómo sigue hacia la parte cefálica la carótida, para después dividirse en el ángulo de la mandíbula, en la carótida interna y externa, y cómo la subclavia se mete en el hueco axilar junto con el plexo braquial, en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, ahí completamos los elementos porque podemos ver vena, podemos ver arteria y podemos ver el plexo braquial. No vemos el contenido linfático, que es difícil a veces de preservar los capilares, pero no así los linfáticos, los ganglios. En este caso no se preservó ninguno, pero tendrían que estar los grupos ganglionares axilares, que van a ser los que van a recibir el drenaje de lo que es la parte de mama y miembro superior. También podemos ver el detalle de cómo se rodea, a partir del tronco que va a ir a formar el mediano, el nervio que va a continuar a la arteria axilar en humeral. También se puede ver la arteria circunfleja, cómo se está yendo hacia lo que es el cuadrilátero de Belpo y se está dirigiendo junto con el nervio circunflejo. Después nos vamos a lo que es el recorrido dentro del brazo, borde interno del bíceps, y ahí estamos viendo el paquete vasculonervioso, nervio mediano, arteria humeral, junto con sus venas satélites. Después, si usamos el preparado, se va a bifurcar en radial, que queda tapada por el supinador largo, hasta descubrirse en su tercio distal, separada por el canal del pulso, palmar mayor y supinador largo, y la cubital, que tiene un recorrido por encima del pronador redondo, el palmar mayor, y después se mete por debajo del palmar menor y el cubital para ir a entrar por el canal de Bouchon. Acá tenemos una perspectiva desde la mano para que puedan ver el canal de Bouchon a nuestra derecha, lo que es la izquierda del preparado, y para que vean cómo desde posterior no se puede ver cómo perfora la radial para formar el arco palmar profundo, porque todavía ni siquiera se retrajo la aponeurosis palmar
que podría evidenciar lo que es el arco palmar superficial y profundo. Y de esta manera garantizar lo que es la irrigación arterial. Después, por último, tenemos lo que es la irrigación linfática. Y en esa irrigación linfática podemos ver principalmente, la verdad que acá en esto no quiero minimizar la relevancia de lo que es la trayectoria, de lo que son los capilares. Sí está claro la dificultad en la preservación, pero lo que nos compete a nosotros, que tiene mayor trascendencia, son los ganglios linfáticos que están en el hueco axilar, que como les dije previamente, van a llevar el drenaje linfático de lo que es la parte del miembro superior y de lo que es una parte de la mama. Con esto termino la presentación, las dos partes, con imágenes y con preparado cadavérico, de lo que era el tema desarrollar irrigación arterial, venosa y linfática del miembro superior. Espero que les sea útil. Hasta un próximo video. Chau.